Miren ustedes, mi gente, la vida es una cosa curiosa. Uno cree que lo tiene todo bajo control, que el esfuerzo siempre tiene su recompensa, ¿verdad? Pues sí, eso creía yo, Sofía Ramos, la secretaria que, si me permiten decirlo, era el verdadero motor de esa oficina, aunque me trataran como el trapo de limpiar. Yo trabajé en Inversiones del Sol durante 10 años. 10 años de mi vida. Empecé siendo una muchacha recién graduada, llena de sueños, pensando que iba a escalar, que mi dedicación se iba a notar. Y se notó, claro que se notó. Se notó tanto que terminé haciendo el trabajo de 3 personas, cobrando por una y aguantando humillaciones que ustedes no se imaginan. La oficina era un palacio de cristal, de esos que por fuera parecen el cielo, pero por dentro son un infierno de aires acondicionados fríos y gente con el corazón más helado todavía. Mi jefe era don Ernesto Cisneros. Un hombre que se creía dueño del sol y de la luna, y por extensión, de mi tiempo, de mi dignidad y hasta de mis fines de semana. Don Ernesto era el tipo de jefe que te pedía el café a una temperatura específica, ni un grado más, ni un grado menos, como si yo fuera un termómetro humano, y si por casualidad se le regaba una gota, la culpa era de mi falta de profesionalismo. Pero don Ernesto no era el peor. El peor era la séquito que lo rodeaba, especialmente su hija, Valentina. Ay, Dios mío, Valentina, era la gerente de proyectos especiales, un título que le dieron para que tuviera donde sentarse mientras jugaba con el teléfono y pedía manicuras a domicilio. Ella no sabía ni encender la computadora sin ayuda, pero era la que más gritaba. Valentina me veía como un mueble, o peor, como una sirvienta personal. Yo no solo manejaba la agenda de don Ernesto, los archivos, las llamadas internacionales y los informes financieros complejos que nadie más entendía, no, yo también le recogía la ropa de la tintorería, le compraba los regalos de cumpleaños a su novio, y, escúchenme bien, tenía que hacerle las diapositivas para las presentaciones, corrigiendo sus errores de ortografía garrafales, para que ella se llevara los aplausos. Un día, la cosa se puso especialmente fea. Era la semana del cierre de un contrato gigantesco, el más importante del año, con unos inversionistas de afuera. Don Ernesto estaba histérico, y Valentina, por supuesto, no ayudaba en nada. Yo llevaba 3 noches durmiendo apenas 4 horas. Estaba revisando la documentación final, la que supuestamente ya estaba lista y auditada. Eran cientos de páginas de números. Y ahí, justo en la página 347, encontré un error. Un error de cálculo en la tasa de interés que, si se firmaba así, le costaría a Inversiones del Sol cerca de $5 millones. 5 millones. Entré al despacho de don Ernesto, temblando un poco, pero con la certeza de que estaba salvando la compañía. Don Ernesto, dije, tratando de sonar profesional a pesar del cansancio, disculpe que interrumpa, pero encontré un problema grave en el contrato del Grupo Dorado. Hay un error en la cláusula 5.2. Él ni siquiera levantó la mirada de su periódico. ¿Problema, Sofía? ¿Qué tontería dices ahora? Ya está revisado. No, señor, le aseguro que no. Si firmamos esto, perdemos una fortuna. Lo corregí y lo imprimí de nuevo, aquí está la versión correcta. Valentina, que estaba sentada en la esquina fingiendo leer un informe, soltó una carcajada seca. ¿Tú, Sofía? ¿Corrigiendo el trabajo del equipo legal? Por favor. ¿Crees que eres contadora ahora? Soy la que revisa todo, Valentina. Y sus números estaban mal. Don Ernesto finalmente dejó el periódico. Me miró por encima de sus lentes, con esa mirada que te hacía sentir insignificante, como una hormiga que se atrevía a opinar. Sofía, es bueno que seas diligente, pero entiende tu lugar. Si hubo un error, es porque tú no lo revisaste antes. Ese es tu trabajo. No te pago para que encuentres errores, te pago para que no existan. Ahora, dame ese papel y sal de aquí. Ni un gracias. Ni un bien hecho. Solo la culpa. Yo había salvado el pellejo de todos, y la recompensa era un regaño por algo que ni siquiera era mi responsabilidad inicial. Esa noche, volví a casa llorando en el bus.
No por el cansancio, sino por la injusticia. Pensé, no puedo seguir haciendo esto. Me están consumiendo el alma. Pero el verdadero golpe vino a la semana siguiente. Habíamos firmado el contrato, la empresa estaba de fiesta, y don Ernesto, radiante, había dado un discurso sobre su visión infalible y cómo su equipo gerencial de élite, guiño a Valentina, había asegurado el éxito. Yo estaba en mi escritorio, tratando de ordenar el caos post-celebración. De repente, don Ernesto me llamó a su oficina. Estaba solo, sentado detrás de su escritorio de caoba maciza, con las manos entrelazadas, y una expresión que no me gustó nada. Toma asiento, Sofía. Me senté en la silla incómoda frente a él. Sentí un escalofrío. Mira, Sofía, empezó, sin rodeos, con esa voz fría que usaba para las malas noticias o para despedir gente, eres una empleada valiosa, muy eficiente. Pero la empresa está en un proceso de reestructuración. Tenemos que optimizar costos. Mi corazón se hundió hasta el estómago. Asterisco optimizar costos, la frase clave para decir, te vamos a echar. Señor. No entiendo. He trabajado más horas que nadie, he demostrado mi lealtad. Lo sé, lo sé. Y por eso te daremos una indemnización justa. Pero hemos decidido que la posición de secretaria ejecutiva es demasiado costosa para las funciones que realiza. Necesitamos a alguien, más joven, quizá. Alguien que entienda las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías. Si yo era la única que sabía usar el nuevo sistema de bases de datos que él insistió en comprar y que nadie más había podido configurar. Señor, con todo respeto, yo manejo el 90% de la operación interna. Si me voy, la oficina se paraliza. Don Ernesto sonrió, pero era una sonrisa fea, llena de superioridad. Nadie es indispensable, Sofía. Y la verdad es que, eres un poco anticuada. Demasiado rígida. Valentina necesita a alguien que se adapte mejor a su estilo de trabajo. Ahí estaba. La verdad no era la reestructuración. La verdad era que Valentina, la niña mimada que no hacía nada, se había quejado de que yo no le sonreía lo suficiente o porque me negué a ir a comprarle los boletos para el concierto de reggaetón. Así que, aquí está tu cheque, Sofía. Tómate el resto del día libre. Mañana vendrá alguien de seguridad para que recojas tus cosas. Y por favor, no causes un escándalo. La humillación no fue solo el despido, sino la forma. Él me echaba, después de 10 años de servicio, como si estuviera desechando una pieza de mobiliario viejo. Y me lo decía en la oficina, sabiendo que toda la gerencia, incluyendo a Valentina, oiría la noticia. Me levanté. No dije una palabra. No lloré en ese momento, porque el dolor era tan grande que me congeló las lágrimas. Tomé el sobre que contenía la indemnización, que era ridícula, y caminé hacia la puerta. Valentina estaba afuera, recostada en el marco de la puerta de su oficina, con una taza de café en la mano y una sonrisa de satisfacción que casi me hace vomitar. Adiós, Sofía. Que te vaya bien buscando un trabajo donde valoren tu estilo. Me detuve frente a ella. Por primera vez en 10 años, la miré a los ojos sin miedo, sin sumisión. Valentina, dije, y mi voz salió extrañamente clara y firme, como el hielo, yo sé dónde está cada archivo, cada clave, cada secreto de esta empresa. Tú no sabes ni dónde está el interruptor de tu propia oficina. Y en cuanto a mi estilo, te prometo que lo vas a ver muy pronto. Salí de Inversiones del Sol. Caminé por el pasillo de mármol que tantas veces había pulido con mis pasos rápidos y cansados. La gente me miraba, con curiosidad, con pena, pero nadie se atrevió a detenerme. Cuando llegué a la calle, el sol me dio en la cara. Y ahí, con el sobre de mi miseria en la mano, me permití llorar. Lloré por la década perdida, por la injusticia, por el desprecio. Pero justo cuando mis lágrimas se secaron, algo cambió. El dolor se convirtió en una rabia helada, una determinación que nunca había sentido. Me dije a mí misma, Sofía, te humillaron. Te pisotearon. Pero esta historia no termina aquí. Ellos te sacaron por la puerta de servicio, pero vas a volver a entrar por la puerta principal.
Y cuando lo hagas, la única que va a sonreír, eres tú. Ese día, yo no perdí un trabajo. Gané una guerra. Pero para ganar esa guerra, necesitaba municiones. Y yo sabía exactamente dónde conseguirlas. Tenía el conocimiento de 10 años de errores y aciertos de inversiones del Sol grabados en mi memoria. Tenía el secreto de su éxito y, más importante aún, el secreto de su debilidad. Me fui a casa, no para descansar, sino para empezar a trabajar en mi proyecto más importante, la resurrección de Sofía Ramos. Y la caída de la familia Cisneros. El camino iba a ser largo, pero ya tenía la primera ventaja, ellos pensaban que yo era solo una secretaria. Y ese era el error más costoso que jamás cometerían. Miren ustedes, mi gente, cuando uno toca fondo, solo quedan dos opciones, o se queda revolcándose en el lodo, o usa ese lodo para fortalecer los cimientos de algo nuevo. Yo escogí lo segundo. Llegué a mi apartamento ese día, con la cara hinchada de llorar y el alma hecha pedazos. Me senté en el sofá y miré el sobre de don Ernesto. La indemnización. Una limosna, sí, pero era dinero. Y el dinero, bien invertido, es la mejor munición en una guerra. El primer día, no hice nada. Solo dormí. Dormí 12 horas seguidas, por primera vez en años, sin la alarma del jefe, sin el miedo de que Valentina me llamara a las 5 de la mañana porque no encontraba su cargador. Cuando desperté, me sentía liviana, pero la rabia seguía ahí, fría y lista para usarse. Ahí fue cuando entendí que mi verdadero capital no estaba en el cheque, sino en mi cabeza. Yo había sido la caja negra de inversiones del Sol. 10 años absorbiendo información, las debilidades de don Ernesto con los impuestos, los tejemanejes de Valentina para inflar presupuestos, las deudas ocultas, los contactos que realmente movían la aguja y que solo me hablaban a mí porque yo sí resolvía. Lo primero que hice fue un inventario mental. No necesitaba robar archivos, lo tenía todo aquí, en la memoria de una secretaria que nunca tomaba notas porque siempre estaba demasiado ocupada ejecutando. Me deshice de toda la ropa que olía a oficina, a café viejo y a subordinación. El traje sastre gris que había usado por años, lo regalé. Tenía que matar a la Sofía secretaria para que naciera la Sofía empresaria. Empecé a estudiar, pero no a estudiar para ser una mejor secretaria, no. Empecé a estudiar lo que don Ernesto y Valentina se negaban a entender, estrategia financiera avanzada, mercados de riesgo, y lo más importante, cómo posicionar una empresa pequeña para que devore a los gigantes dormidos. Usé el dinero de la indemnización para dos cosas, pagar un curso intensivo en línea de finanzas corporativas que costó un ojo de la cara, y para mejorar mi imagen. No se trata de vanidad, les digo de verdad. Se trata de presencia. La gente trata a los demás según cómo se ven. La vieja Sofía era invisible. La nueva Sofía tenía que ser inolvidable. Pasaron unos 3 meses en esa rutina. Dormir poco, estudiar mucho, y salir a la calle con la barbilla en alto. Mientras tanto, yo sabía, sin necesidad de preguntar, que Inversiones del Sol estaba tambaleando. ¿Cómo lo sabía? Porque las llamadas empezaron a llegar. Al principio eran llamadas de mis antiguos compañeros, gente de contabilidad o de logística, susurrando, pidiendo ayuda. Sofía, por favor, dime dónde pusiste el archivo del balance de 2021. La nueva secretaria no tiene idea, y don Ernesto está gritando como loco. Yo contestaba, tranquila, sin malicia, pero con firmeza. Lo siento, Juan. Esa información es confidencial de la empresa. Ya no trabajo ahí. Pero te deseo mucha suerte. No se trataba de ser cruel, sino de establecer un límite. Yo ya no era su red de seguridad. Luego vinieron las llamadas de los clientes. Los clientes grandes, los que don Ernesto creía que eran leales a él, pero que en realidad eran leales a la eficiencia, y esa eficiencia tenía mi nombre. Y de todos esos clientes, había uno clave, el Grupo Dorado. ¿Recuerdan? Los del contrato que yo salvé de la pérdida de $5 millones. El jefe de ese grupo era don Ricardo Sotomayor. Un señor de esos que tienen la mirada aguda, que ven el potencial en la gente, no los títulos.
Cuando yo trabajaba en Inversiones del Sol, don Ricardo siempre me trataba con respeto, preguntándome a mí directamente sobre los detalles, ignorando las tonterías de Valentina. Un día, recibí un correo electrónico cifrado. Era de don Ricardo. No me llamaba Sofía Ramos, la secretaria despedida. Me llamaba señorita Ramos, consultora de alta eficiencia. Me temblaron las manos al leerlo. El correo decía que Inversiones del Sol estaba teniendo serios problemas de comunicación y que los nuevos informes que les enviaban eran un desastre incoherente. Pedía una reunión urgente, en un café neutral, para discutir un asunto de interés mutuo. Me preparé para esa reunión como si fuera la final de un campeonato mundial. Revisé cada detalle del contrato del Grupo Dorado, recordé las proyecciones de inversión que don Ernesto había rechazado, y memoricé los puntos débiles de Inversiones del Sol. Cuando llegué al café, don Ricardo ya estaba sentado. Vestía impecable, como siempre, y me miró con una sonrisa que no era de lástima, sino de reconocimiento. Señorita Ramos, dijo, poniéndose de pie para estrecharme la mano con firmeza, es un placer verla. Aunque lamento las circunstancias que la trajeron aquí. El placer es mío, don Ricardo. Y no lamente nada. Creo que las circunstancias fueron una bendición disfrazada. Él sonrió más ampliamente. Me gusta su actitud. Dígame, ¿Inversiones del Sol le ha dado alguna explicación coherente sobre su despido? Me dijeron que era por reestructuración y que era demasiado anticuada para las nuevas tecnologías, don Ricardo. Él soltó una carcajada, una risa que hizo que la gente volteara a vernos. Anticuada. La única persona en esa oficina que entendía la matriz de riesgos del último trimestre era usted, Sofía. Don Ernesto no sabe ni qué es un spreadsheet sin que usted se lo explique. La verdad, y se lo digo como alguien que invierte mucho dinero, es que Inversiones del Sol está a la deriva sin usted. Ahí estaba. La validación que nunca recibí de Cisneros, me la daba este hombre poderoso. Pero no estamos aquí para hablar de don Ernesto, ¿verdad? Le dije, sacando mi cuaderno y mi pluma, sintiéndome por primera vez en mi vida como una igual, una profesional. No, estamos aquí para hablar de usted. Señorita Ramos, usted me salvó $5 millones. 5. Nadie en Inversiones del Sol me dio las gracias por eso, de hecho, me culparon de la existencia del error. Don Ricardo se inclinó sobre la mesa. Su voz bajó, volviéndose seria y confidencial. Sofía, yo sé que usted tiene en la cabeza más información estratégica que toda la junta directiva de Inversiones del Sol junta. Y yo necesito esa información. O más bien, necesito su talento. Mi corazón latía con fuerza. Este era el momento. La puerta que se abría. ¿Qué tiene en mente, don Ricardo? Tengo un proyecto. Una nueva firma de gestión de activos que está a punto de lanzarse. Es pequeña, ágil, y busca capitalizar la ineficiencia de los dinosaurios como Inversiones del Sol. Estoy buscando a alguien para que dirija la estrategia operativa. Alguien con visión, con coraje, y que conozca al enemigo íntimamente. Me estaba ofreciendo la gerencia. No de secretaria, sino de estratega. ¿Y por qué yo, don Ricardo? Yo no tengo un título de Harvard, ni 10 años de experiencia como gerente. Porque usted tiene el conocimiento y la dedicación. Y le diré algo más, usted tiene la rabia. Y la rabia, controlada, es el mejor motor que existe. Yo le doy el capital, le doy el respaldo legal y financiero, y usted me da la ejecución y la visión. ¿Acepta? Le juro que en ese momento, no pensé en el dinero. Pensé en don Ernesto, en Valentina, en todas las veces que me habían hecho sentir pequeña. Pensé en mi promesa de volver por la puerta grande. Acepto, don Ricardo, dije, y mi voz no tembló ni una pizca. Excelente. Nuestro primer objetivo es simple. Vamos a demostrarle al mercado que Inversiones del Sol es un castillo de naipes. Y usted, Sofía, va a ser la que sople. El plan que don Ricardo me presentó era audaz, casi temerario. Él me ofreció un puesto con un salario increíble y, escúchenme bien, una participación accionaria en la nueva empresa, que llamamos Fénix Capital.
Pasé los siguientes 6 meses sumergida en el trabajo, aprendiendo a ser la jefe. Ya no hacía café, ahora decidía dónde invertir millones. Ya no corregía errores de ortografía, ahora diseñaba planes de ataque contra la competencia. Don Ricardo fue un mentor excepcional. Me enseñó a negociar con tiburones, a hablar el idioma de Wall Street, pero sin perder mi esencia latina, mi chispa. Me enseñó que la profesionalidad no se mide por la rigidez, sino por la capacidad de resolver problemas con inteligencia. Mientras yo florecía, Inversiones del Sol se marchitaba. Las llamadas de mis excompañeros se hicieron más desesperadas. La nueva secretaria había renunciado a las 2 semanas, incapaz de manejar el caos. El departamento de contabilidad se había enredado con el fisco porque nadie sabía dónde estaban los recibos de los últimos 6 meses, archivos que, por cierto, yo había digitalizado y respaldado, pero que don Ernesto había mandado borrar para ahorrar espacio. La joya de la corona, Valentina, era un desastre andante. Sin mí para hacerle las presentaciones, sus diapositivas eran un chiste. En una reunión clave con un banco, se equivocó y proyectó una foto de sus vacaciones en la playa en lugar de la gráfica de crecimiento. La vergüenza fue monumental. El mercado empezó a notar la inestabilidad. Los rumores volaban. Inversiones del Sol estaba perdiendo clientes importantes, y el nombre de don Ernesto Cisneros, antes sinónimo de solidez, ahora era sinónimo de desorden. Yo, desde Phoenix Capital, observaba. Estábamos listos. Habíamos identificado el punto exacto donde Inversiones del Sol era más vulnerable, una inversión inmobiliaria fallida en la costa, un proyecto que don Ernesto había impulsado por pura vanidad, y que estaba a punto de colapsar. Si ese proyecto caía, la reputación de la compañía se iría al traste, y sus acciones se desplomarían. Don Ricardo y yo preparamos una estrategia de adquisición que era, a la vez, impecable y devastadora. No íbamos a comprar Inversiones del Sol para salvarla, íbamos a comprarla para tomar el control, desmantelar la mala gestión y construir algo nuevo sobre sus cenizas. Un año después de que me despidieran por anticuada, yo estaba sentada en una sala de juntas de Phoenix Capital. Ya no era Sofía Ramos, la muchacha que lloraba en el bus. Era Sofía Ramos, la directora de estrategia, con un traje que valía más que el carro de don Ernesto, y una seguridad en mí misma que se podía cortar con un cuchillo. Don Ricardo me miró al otro lado de la mesa, la mañana de la gran jugada. Sofía, es hora. Vamos a hacer la oferta. ¿Estás lista para volver a Inversiones del Sol? Respiré hondo. Recordé la sonrisa de Valentina, la mirada de desprecio de don Ernesto. Más que lista, don Ricardo. Ya es hora de que la familia Cisneros aprenda el costo de la eficiencia. La oferta que preparamos no era solo económica, era una humillación financiera diseñada con precisión de cirujano. Sabíamos que, con el proyecto inmobiliario fallando, don Ernesto estaba desesperado por capital fresco. Pero nuestra oferta era tan baja y tan condicionada a un cambio de gerencia total, que era casi un insulto. Don Ricardo me dio la tarea más importante, presentar la oferta en persona. Quiero que veas sus caras, Sofía. Y quiero que ellos te vean a ti. Me preparé para ese día como para mi coronación. Sabía que al entrar de nuevo a ese edificio, ya no sería la misma. No iría a recoger mis cosas. Iría a reclamar lo que siempre debió ser mío, el poder de dirigir. Y así fue como, una fría mañana de invierno, con el sol brillando de nuevo, Sofía Ramos se puso el mejor traje de su vida, tomó su portafolio de piel italiana y se dirigió al palacio de cristal que la había escupido. Pero esta vez, no iba como la secretaria. Iba como la depredadora. Y la presa estaba justo en el despacho de don Ernesto. Miren ustedes, mi gente, la mañana que volví a Inversiones del Sol no era una mañana cualquiera. Era una mañana de justicia. El cielo estaba despejado, pero en mi pecho había una tormenta controlada. Me puse un traje azul marino que me había costado más de lo que gané en 3 meses con don Ernesto, pero cada centavo valía la pena. No era ostentoso, era poderoso. Y mis tacones, altos y firmes, resonaban en el mármol de la calle con una seguridad que la vieja Sofía jamás conoció. Llegué al Palacio de Cristal.
El edificio brillaba bajo el sol, el mismo sol que don Ernesto creía poseer. Me paré frente a la puerta giratoria. Respiré profundo. 1 año. 1 año de lodo y cimientos, y ahora estaba aquí, lista para la demolición. El guardia de seguridad de la entrada, un señor llamado Gustavo que siempre me pedía que le guardara el almuerzo en la nevera, me vio acercarme. Sus ojos se abrieron como platos. Señorita Sofía, dijo, dando un paso adelante, confundido. ¿Viene a recoger algo más? Lo miré, pero no con la familiaridad de antes. Lo miré como una ejecutiva mira a un empleado de seguridad. Con respeto, pero con distancia. Buenos días, Gustavo. Vengo a una reunión con don Ernesto Cisneros. Soy la directora de estrategia de Fénix Capital. La palabra directora pareció golpearle en la cara. Él tartamudeó y se apresuró a llamar a la recepción, casi tropezando con su silla. Es la señorita Ramos. Sí, la que trabajaba aquí. Dice que viene a ver al señor Cisneros. Sí, ahora. Entré. Todo olía igual, a café caro, a papel y a aire acondicionado excesivamente frío. Pero ahora, ese frío ya no me calaba los huesos, era refrescante. Subí en el ascensor. Ya no presionaba el botón con la ansiedad de llegar tarde. Me recosté en el espejo de bronce y me permití una pequeña sonrisa. Esta vez, el viaje era vertical, de 0 a 100. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso de gerencia, el espectáculo era aún mejor de lo que había imaginado. El caos. Puro y simple caos. Había pilas de documentos en los escritorios, tazas de café vacías por todas partes, y la pobre recepcionista nueva, una chica joven con el pelo despeinado, parecía a punto de llorar. Y ahí estaba ella. Valentina. Estaba gritándole a alguien por teléfono, con esa voz chillona que siempre me ponía los nervios de punta. Llevaba un vestido ajustado de diseñador, pero se veía agotada, con ojeras profundas. Se notaba que el peso del desorden la estaba aplastando. Ella colgó el teléfono de golpe, frustrada, y justo en ese momento, me vio. Valentina se quedó paralizada. Su boca se abrió un poco, y la taza de café que sostenía estuvo a punto de resbalar de sus dedos temblorosos. En sus ojos, vi una mezcla explosiva de incredulidad, desprecio y, lo más delicioso de todo, miedo. ¿Sofía? Susurró, como si hubiera visto un fantasma. Caminé hacia ella con calma, sin prisa, pero con el ritmo de alguien que tiene un lugar al que ir y algo importante que hacer. Buenos días, Valentina. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a rogar por tu trabajo de vuelta? Te dije que la reestructuración fue. La interrumpí, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Era una sonrisa profesional, de negocios. No, Valentina. No vengo a rogar. Vengo a la reunión de las 10 con tu padre. Soy la representante de Fénix Capital. La palabra Phoenix Capital la hizo dudar. Don Ernesto había estado hablando de esa firma misteriosa que estaba acechando a la competencia. Pero, ¿yo? ¿La secretaria? ¿Tú? No seas ridícula, Sofía. ¿Te hiciste pasar por alguien importante para que te dejaran entrar? Te aseguro que mi identificación es genuina, Valentina. Ahora, ¿podrías avisarle a don Ernesto que ya llegué? Tengo un horario apretado. Su rostro se puso rojo, entre la rabia y la humillación. Me había visto entrar como una reina, y ella, la gerente de proyectos especiales, estaba ahí, con el pelo mal peinado, como una niña regañada. Espera aquí, gruñó, y se metió en el despacho de don Ernesto sin siquiera tocar. Unos segundos después, salió. Don Ernesto estaba detrás de ella. Él se veía mucho más viejo de lo que recordaba. Su traje, antes impecable, parecía un poco arrugado, y su postura, antes arrogante, ahora era tensa, como la de un hombre que espera un golpe. Me miró. Su expresión pasó del shock a la furia controlada, esa que usaba para intimidar. Sofía. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta payasada de Phoenix Capital?
Significa negocios, don Ernesto, dije, acercándome a la gran mesa de caoba que había limpiado miles de veces. Abrí mi portafolio y saqué una carpeta con el logotipo de Phoenix Capital, colocándola justo en el centro de la mesa. Vengo en nombre de mi director, don Ricardo Sotomayor, para presentarle una oferta formal de adquisición. Don Ernesto se tambaleó. Adquisición. La palabra resonó en la gran oficina. Valentina se quedó boquiabierta, pegada a la pared. ¿Adquisición? ¿Estás demente? ¿Tú? ¿Crees que puedes venir aquí, un año después de que te echamos, a jugar a la empresaria? Me senté sin que me lo pidieran. Crucé mis piernas. No estoy jugando, don Ernesto. Estoy trabajando. Y mi trabajo es presentarle esta oferta antes de que el mercado se entere de lo mal que están sus números. Él se sentó pesadamente, agarrando el borde de la mesa. ¿Nuestros números? ¿Qué sabes tú de nuestros números? Sé que el proyecto de inversiones costeras del Pacífico está al 90% de su colapso, don Ernesto. Sé que el banco les está pisando los talones por el incumplimiento de la cláusula de liquidez. Y sé que si ese proyecto cae, el valor de sus acciones se desploma a niveles irrecuperables. El aire se cortó. Don Ernesto se puso pálido. Esto era información interna, información que él había intentado ocultar incluso a su propia junta directiva. ¿Cómo podía yo saberlo? Mientes. Esa información es confidencial. No miento, don Ernesto. Le recuerdo que durante 10 años, yo fui la única persona que entendió cómo usted hacía malabares con las cuentas para que los reportes de fin de año se vieran presentables. Yo digitalicé cada recibo, cada contrato, cada deuda oculta. Yo fui su caja negra, y esa información no se borra con un despido. Se queda aquí, dije, tocándome la sien. Valentina intentó intervenir, con la voz temblorosa de la rabia. Papá, no la escuches. Es una empleada resentida. La miré. Ni siquiera tuve que levantar la voz. Valentina, te pido que te retires. Esta conversación es entre gerentes. Esa simple frase la desarmó por completo. La miré como ella me había mirado a mí, como si fuera un mueble estorbando. Ella quiso protestar, pero la mirada de su padre, ahora llena de pánico, la detuvo. Don Ernesto tomó la carpeta de Phoenix Capital con manos temblorosas. Abrió el documento y sus ojos recorrieron la cifra de la oferta. Era baja. Ridículamente baja. Una burla. Esto es un insulto, Sofía. Es menos de la mitad del valor real de la empresa. Es el valor real de su empresa en este momento, don Ernesto. Si Inversiones Costeras cae, su valor es cero. Nosotros estamos ofreciendo una salida para que usted pueda retirarse con dignidad, saldar sus deudas y evitar un escándalo público con el fisco, que, por cierto, también está muy interesado en sus movimientos de los últimos 3 trimestres. Le había dado en el punto exacto. El fisco. Eso sí le daba terror. ¿Y si me niego? Dijo, tratando de sonar desafiante, pero su voz era un hilo. Si se niega, don Ricardo Sotomayor, mi director, publicará un informe detallado en todos los medios financieros sobre la inestabilidad de su proyecto inmobiliario, y presentará una demanda por fraude contable, usando la misma información que yo le presentaba en las juntas directivas. No lo digo como amenaza, sino como estrategia de negocios. Lo miré fijamente. Le estaba ofreciendo una píldora amarga, pero la única píldora que podía salvarlo de la muerte financiera. Usted me despidió, don Ernesto, porque dijo que yo era anticuada y demasiado costosa. Hoy, esa antigüedad y ese costo son la única razón por la que usted tiene una oferta sobre la mesa. Hubo un silencio pesado, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Don Ernesto se hundió en su silla. Era un hombre derrotado, y la persona que lo había derrotado era la misma a la que había obligado a comprarle la comida de su perro. ¿Y qué significa cambio de gerencia total? Preguntó, con la voz áspera. Significa que Phoenix Capital tomará el control operativo y estratégico de Inversiones del Sol. Usted y su hija, Valentina, deberán renunciar a sus cargos y a la junta directiva.
Se les otorgará una pensión consultiva por un tiempo limitado, pero el poder de decisión será nuestro. Valentina soltó un grito ahogado. Estás loca. Nos estás quitando todo. Esta es una empresa familiar. Me levanté y me incliné sobre la mesa, poniendo mis manos sobre la caoba. No, Valentina. Ustedes se quitaron todo solos, al pensar que la eficiencia se podía reemplazar con títulos bonitos. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Don Ernesto levantó la mano, indicándole a Valentina que se callara. ¿Y quién va a dirigir esta nueva entidad? Yo, respondí, simplemente. La palabra resonó con autoridad. Yo. Sofía Ramos. La secretaria. Don Ernesto me miró. En sus ojos ya no había desprecio, sino un asombro amargo. Ver a su antigua subordinada, la que le servía el café, sentada allí con el poder de decidir su futuro, era el clímax de su humillación. ¿Tú, Sofía? ¿La CEO? Sí, don Ernesto. La directora ejecutiva. Y mi primera decisión será auditar cada centavo que se gastó en proyectos especiales de su hija. Valentina palideció aún más. Las cuentas infladas, los viajes de lujo disfrazados de viajes de negocios, yo lo sabía todo. Don Ernesto cerró los ojos por un momento, como si estuviera rezando. Sabía que no tenía escapatoria. La alternativa era la bancarrota total y el escarnio público. Necesito tiempo para consultarlo con la Junta. Tiene hasta el mediodía de mañana, don Ernesto. Después de eso, retiramos la oferta y el informe de Sotomayor se hace público. Y le recomiendo encarecidamente que no intente mover activos. Su cuenta bancaria y la de su hija ya están bajo observación legal como parte de nuestro proceso de debida diligencia. Me levanté. Recogí mi portafolio. Ha sido un placer hacer negocios con usted, don Ernesto. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Valentina, todavía aturdida, intentó decir algo, pero la ignoré. Ya no existía para mí. Al salir, la recepcionista me miró con una mezcla de terror y admiración. Le hice un guiño, y caminé por el pasillo. Mientras me dirigía al ascensor, escuché los gritos desesperados de Valentina viniendo del despacho, y la voz baja y quebrada de don Ernesto. La guerra estaba ganada, pero faltaba la ocupación del territorio. Al bajar, Gustavo, el guardia, me abrió la puerta con una reverencia que jamás me había hecho cuando yo era la secretaria. Que tenga un buen día, señora Ramos. Igualmente, Gustavo, dije, y salí al sol. Llamé a don Ricardo inmediatamente. Don Ricardo, la oferta fue entregada. Don Ernesto está acorralado. Excelente, Sofía. Ahora, prepárese. Mañana, cuando acepten, el verdadero trabajo comienza. La oficina es suya. Y así, mi gente, pasé mi última noche como la directora de estrategia de Fénix Capital, sabiendo que al día siguiente sería la CEO de Inversiones del Sol. Me acosté y, por primera vez, no sentí rabia. Sentí paz. La paz que da la justicia cumplida. Habían pensado que mi conocimiento era insignificante, que mi trabajo era invisible. Pero ese conocimiento era la llave del reino. A la mañana siguiente, a las 11:30, media hora antes de que expirara el plazo, mi teléfono sonó. Era el abogado de don Ernesto. Señorita Ramos, me temo que Inversiones del Sol acepta los términos de Fénix Capital. La transferencia de poder comenzará de inmediato. Colgué el teléfono. Mi corazón dio un salto. Lo había logrado. Pero la venganza no estaba completa hasta que pusiera un pie en esa oficina como la jefa. Me vestí de nuevo, esta vez con un traje gris perla. Hoy no era un día de ataque, era un día de toma de posesión. Cuando llegué al edificio, ya no había necesidad de anunciar mi presencia. Mi equipo legal y financiero de Fénix Capital ya estaba esperando en el lobby, listos para entrar y asegurar los activos. Subimos al piso de gerencia. La atmósfera era fúnebre. Las caras largas de los empleados me miraban, algunos con curiosidad, otros con alivio. Entré al despacho de don Ernesto. Él no estaba. Solo su escritorio vacío.
Se había ido. El cobarde no pudo enfrentarse a su caída. Valentina sí estaba. Estaba en su oficina, empacando sus pertenencias en una caja de cartón, la misma caja que usé yo para llevarme mis cosas hacía un año. Estaba llorando, no de tristeza, sino de pura frustración. Me paré en el umbral de su oficina. Ella levantó la cabeza y me vio. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Sofía, intentó decir. Señorita Cisneros, la corregí. ¿Qué se siente? Me preguntó, con la voz llena de veneno. ¿Haber destruido a una familia solo por venganza? Valentina, escúchame bien. Yo no destruí nada. Ustedes lo hicieron. Ustedes creyeron que podían pisotear a la gente y que no habría consecuencias. Yo solo vine a poner orden. Ahora, tiene 5 minutos para terminar de empacar. A partir de este momento, este es un lugar de trabajo y usted ya no es empleada. Ella tiró una carpeta al suelo. Esto es injusto. Lo injusto, Valentina, fue que yo corrigiera tus errores de ortografía en mis únicas 4 horas de sueño, para que tú te llevaras el crédito. Lo injusto fue que me despidieran por ser eficiente. Así que, por favor, retírese. Seguridad la acompañará a la salida. Me di la vuelta y caminé hacia el despacho principal, el de la esquina, el que siempre había pertenecido a don Ernesto. Entré. El espacio era enorme, con vistas panorámicas de la ciudad que ahora me pertenecían. Me senté en la silla de cuero, la misma donde don Ernesto me había despedido. Sentí el poder. Pero no era el poder de la arrogancia, sino el poder de la responsabilidad. Yo no iba a ser como Cisneros. Yo iba a dirigir con la eficiencia que siempre había defendido. Mi primer acto como CEO de la nueva Inversiones del Sol Fénix fue llamar a una reunión general de todo el personal. Quería hablarles a todos, a los que me habían humillado y a los que habían sufrido conmigo. Cuando entré a la sala de juntas, donde tantas veces había servido el café y tomado notas invisibles, todos se levantaron. Todos. Los gerentes soberbios, los contadores asustados, el personal de logística. Me paré en la cabecera de la mesa. Me tomé un segundo para disfrutar el silencio absoluto. Buenos días a todos, dije, y mi voz era clara, fuerte, resonando en la sala. Soy Sofía Ramos, y a partir de hoy, soy la directora ejecutiva de esta compañía. Hubo un murmullo. Sé que muchos de ustedes se preguntarán cómo es que la secretaria que despachaba los cafés está ahora en esta posición. La respuesta es simple, porque esta compañía no fue comprada por dinero. Fue comprada por conocimiento. Por el conocimiento que yo tengo de cada tornillo y cada tuerca de esta operación. Miré a la cara a los pocos gerentes que habían sido cómplices de la crueldad de Cisneros. Durante años, aquí se creyó que la lealtad se compraba con miedo y que el trabajo duro se recompensaba con humillación. Eso se acabó. A partir de hoy, Inversiones del Sol Fénix será un lugar donde el mérito es la única moneda de cambio. Y luego hice la primera gran promesa, la que sabían que venía de mi corazón. El equipo de gestión anterior ha sido desmantelado. Y en cuanto a ustedes, miré a los empleados de base, los que sí trabajaban, les prometo que por primera vez, van a recibir salarios justos por el trabajo que realmente hacen. La gente sonrió, algunos con lágrimas en los ojos. Sabían que el infierno había terminado. Pero no se equivoquen, continué, volviendo a mi tono de CEO. Mi transformación no era solo de puesto, sino de propósito. Vamos a trabajar el doble. Y vamos a lograr que esta compañía sea el gigante que siempre debió ser. El camino de Sofía Ramos, la secretaria, había terminado. Había comenzado el camino de Sofía Ramos, la CEO. Y el primer día de mi reinado, me di cuenta de una cosa. El café seguía siendo necesario, pero ahora, me lo servía yo misma. Porque ser la jefa no significaba ser servida, significaba servir mejor a la visión de la empresa. Mi primer reto, sin embargo, no fue financiero. Fue personal. Y llegó esa misma tarde. Una carta certificada que me esperaba en el escritorio. Venía de la oficina legal de don Ernesto. Era una demanda.
Don Ernesto no se iba a rendir tan fácilmente. Quería su empresa de vuelta. Y yo, por supuesto, estaba lista para la pelea legal. Sabía que él no tenía nada, salvo su ego herido, y yo tenía todos los números que lo hundirían si se atrevía a ir a la corte. La guerra había terminado, pero la batalla legal por el control total apenas comenzaba. Y yo, con todo el conocimiento de inversiones del Sol en mi cabeza, era invencible. Miren ustedes, mi gente, la vida te da un respiro, pero no te da vacaciones. La paz que sentí al sentarme en la silla de don Ernesto duró lo que tardé en abrir la carta certificada. Era la demanda. Don Ernesto no podía aceptar la derrota. Su ego era más grande que el edificio. Argumentaba que la adquisición fue forzada bajo coacción, que yo había usado información confidencial para manipular el mercado y que la oferta era injusta. Quería una medida cautelar para detener la transferencia de activos y, por supuesto, quería que me sacaran de su oficina. Me reí. No una risa histérica, sino una risa de alivio. Esto era don Ernesto en su máxima expresión, atacar sin municiones, solo con el ruido de su propia arrogancia. Llamé a don Ricardo Sotomayor, mi mentor. Él ya esperaba la noticia. Lo sabía, Sofía, dijo con calma por teléfono. Los hombres como Cisneros prefieren quemarlo todo antes que aceptar que se les ha acabado el tiempo. Mándale la demanda a nuestro equipo legal. Ellos saben qué hacer. Y así fue. Mi primera semana como CEO no fue de planeación estratégica, sino de guerra legal. Pero esta vez, yo no era la que estaba en desventaja. Yo era la que tenía el arsenal. Me reuní con el equipo legal de Phoenix Capital. Eran unos tiburones, elegantes y despiadados. Les entregué la demanda y una carpeta que contenía el secreto de la caída de Cisneros, los archivos de la inversión inmobiliaria fallida y las manipulaciones contables que yo había documentado en mi mente y que luego, bajo la dirección de don Ricardo, habíamos recuperado de los servidores antiguos. Señorita Ramos, dijo el abogado principal, un hombre llamado licenciado Morales, con una sonrisa de satisfacción, don Ernesto está intentando un suicidio legal. Su caso se basa en decir que usted robó información. Nosotros vamos a demostrar que usted simplemente ejecutó su trabajo y que él intentó ocultar un fraude masivo. La respuesta de Phoenix Capital fue brutal. No solo refutamos la demanda de don Ernesto, sino que presentamos una contrademanda por fraude, incumplimiento fiduciario y malversación de fondos. La evidencia era irrefutable. Yo tenía las fechas, las cifras, los correos electrónicos. Tenía hasta el detalle de cómo Valentina había cargado sus gastos de spa a las cuentas de viajes de consultoría. A los 10 días, la corte dictaminó. La demanda de don Ernesto fue desestimada con prejuicio. No solo perdió la oportunidad de recuperar la empresa, sino que quedó expuesto al escrutinio del fisco y la amenaza de cargos criminales. El día que se hizo pública la noticia, el silencio en inversiones del Sol Fénix fue ensordecedor. Los pocos gerentes que habían sido leales a don Ernesto entendieron que la guerra había terminado y que yo era la vencedora absoluta. Con la parte legal resuelta, pude concentrarme en lo que realmente importaba, limpiar la casa. Les digo de verdad, mi gente, lo que encontré en la auditoría interna me revolvió el estómago. No era solo ineficiencia, era corrupción pura y dura. El departamento de Valentina era un hoyo negro de gastos injustificados. Había contratos con empresas fantasma de sus amigos, sobreprecios en el material de oficina que triplicaban el costo real y, la cereza del pastel, el proyecto inmobiliario de la costa no solo estaba colapsando, sino que don Ernesto había desviado fondos de la tesorería para cubrir sus propios préstamos personales. Convocé a una junta con los gerentes de las áreas clave. Miren, dije, proyectando en la pantalla las gráficas de la auditoría. Esto no es una empresa. Esto era una alcancía personal de la familia Cisneros. Y este desperdicio de dinero es la razón por la que todos ustedes estaban sobrecargados de trabajo y mal pagados. Anuncié despidos. Despidos de aquellos que habían sido cómplices del fraude o que simplemente se negaban a trabajar bajo un sistema de mérito. No hubo gritos ni escándalos. Solo aceptación. La gente estaba cansada de la injusticia. Y luego,
vino la parte de la justicia. Ahora, a los que se quedan, dije, mirando a la gente que sí había sudado la camiseta, como Juan de Contabilidad, que ahora era mi mano derecha. A partir de hoy, Inversiones del Sol Fénix implementa un nuevo sistema de compensación. Revisen sus correos. No solo ajustaremos sus salarios a niveles de mercado, sino que implementaremos un bono por desempeño trimestral. El mérito será recompensado. Su lealtad ya no es hacia mí, sino hacia la eficiencia y la ética. La sala estalló en aplausos. Vi a gente llorar. No por el dinero en sí, sino por el respeto. Por primera vez, se sentían valorados por su esfuerzo, no por su capacidad de aguantar humillaciones. Yo sabía que mi trabajo no era solo financiero, era moral. Tenía que restaurar la dignidad de esa oficina. En cuanto a Valentina, ella intentó una última jugada melodramática. Un día, apareció en la recepción, vestida de negro, con gafas de sol gigantes, exigiendo verme. La recepcionista, ahora una mujer con más seguridad en sí misma gracias a los nuevos protocolos, me llamó. Señora Ramos, la señorita Cisneros insiste en verla. Dice que es urgente y personal. Dile a la señorita Cisneros, instruí con frialdad, que si es urgente, que envíe un correo a mi asistente para agendar una cita dentro de 3 meses. Y que si es personal, que me bloquee en redes sociales. No tengo nada que hablar con ella. Valentina hizo un escándalo, gritando que yo era una parvenue, una advenediza, y que la empresa se iría a pique. Gustavo, el guardia, que ahora me miraba con adoración de fan, la escoltó fuera del edificio con una firmeza que me hizo sonreír. Ese fue el final de los Cisneros en mi vida. Don Ernesto estaba lidiando con sus abogados y el fisco, y Valentina había quedado reducida a un mal recuerdo. Mi enfoque se convirtió en la estrategia. Bajo mi liderazgo, Fénix Capital inyectó el capital necesario, y yo, usando mi conocimiento de las debilidades de la competencia, empecé a ganar contratos que Cisneros había perdido por su pereza. Don Ricardo Sotomayor estaba encantado. Sofía, no solo diriges la empresa, sino que la estás transformando. Los números son espectaculares. Es fácil cuando el competidor te da todas las claves de su caja fuerte, don Ricardo. 1 año y medio después de convertirme en CEO, Inversiones del Sol Fénix era el nombre de moda en el mundo financiero latinoamericano. Habíamos superado a todos nuestros viejos competidores. El edificio de cristal, antes un símbolo de mi miseria, ahora era el símbolo de mi triunfo. Un día, estaba en mi oficina, firmando un contrato multimillonario, cuando me detuve. Miré por la ventana. La vista era impresionante. Recordé a la Sofía que lloraba en el autobús, con el sueldo miserable y el alma rota. La venganza había sido un motor poderoso, les digo de verdad. Me había dado la fuerza para estudiar, para arriesgarme, para pelear. Pero una vez que la venganza se cumplió, me di cuenta de algo más profundo. Mi motivación ya no era don Ernesto. Mi motivación era demostrar que la eficiencia, la dedicación y la ética siempre ganan. La humillación se había convertido en mi base, pero el éxito era el techo. Implementé programas de mentoría para las mujeres jóvenes en la empresa, asegurándome de que ninguna de ellas tuviera que pasar por lo que yo pasé. Hice que la cultura de la oficina fuera de respeto absoluto. Una tarde, mientras revisaba los planos para una expansión de la oficina, Juan de Contabilidad entró en mi despacho. Señora Ramos, dijo, sonriendo con genuina felicidad, acabo de terminar el balance del trimestre. Es el mejor en la historia de la compañía. Gracias, Juan. Pero no es mi logro. Es el de todos. Él se quedó un momento en silencio, y luego me miró con una sinceridad que me conmovió. No, señora Ramos. Usted nos salvó. Usted nos enseñó que ser la persona que hace el trabajo importa más que el título que uno tiene. Me quedé pensando en eso. Yo había vuelto como la CEO, pero en el fondo, seguía siendo la secretaria. La persona que sabía dónde estaba cada tornillo. La diferencia es que ahora, yo decidía dónde poner esos tornillos. El rumor de mi historia se había extendido por toda la ciudad. La secretaria que regresó como la jefa. Era una leyenda urbana de las finanzas.
La gente me respetaba, no solo por mi poder, sino por mi historia. Y así, mi gente, la vida de Sofía Ramos se estabilizó. Ya no era la víctima, sino la arquitecta de su propio destino. La empresa crecía, mi fortuna personal crecía, y lo más importante, mi paz mental era absoluta. Pero faltaba un último capítulo en esta historia de justicia. Faltaba el encuentro final, el que no sería legal ni profesional, sino puramente humano. El último recuerdo de la vieja Inversiones del Sol. Y ese encuentro, miren ustedes, llegó de la manera más inesperada, en un lugar que nunca imaginé. Un sábado por la mañana, estaba en un centro comercial de lujo, buscando un regalo para don Ricardo, que había sido mi ángel guardián. Iba vestida de forma casual, pero con esa aura de alguien que tiene el control. Mientras caminaba por una tienda de electrónica, vi una figura familiar. Un hombre con un traje gastado, mirando con nostalgia un teléfono móvil de última generación que no podía pagar. Era don Ernesto Cisneros. Se veía demacrado, más delgado, y con esa tristeza profunda que solo trae la pérdida total. Había perdido la demanda, había vendido su casa para pagar deudas y el fisco lo había dejado casi en la ruina. Me acerqué lentamente. Él no me vio al principio. Estaba absorto en su miseria. Don Ernesto, dije. Él se sobresaltó y se giró. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban llenos de una mezcla de vergüenza y sorpresa. Tanta sorpresa que pareció que iba a desmayarse. ¿Sofía? Susurró, mi nombre sonando extraño en sus labios. Soy yo. Hubo un silencio incómodo. Él miró mi ropa, mi bolso, mi presencia, y luego miró su traje arrugado. No te reconocí. Estás muy cambiada. La responsabilidad cambia a la gente, don Ernesto. Sí, supongo que sí. Escuché que la empresa está mejor que nunca. Así es. El mérito es un motor más eficiente que el miedo. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. Mira, Sofía, yo quiero disculparme. Por cómo te traté. Fui injusto. La disculpa era tardía y forzada por las circunstancias, pero era una disculpa al fin. Lo sé, don Ernesto. Pero no se disculpe conmigo. Disculpe a la Sofía que perdió 10 años de su vida sirviendo a su ego. Esa Sofía ya no está. ¿Y Valentina? Preguntó, con un tono de dolor paternal. Valentina está bien. La vi en las noticias. Está intentando lanzar una línea de ropa en redes sociales. Espero que le vaya bien. Pero, en lo que a mí respecta, el capítulo Cisneros está cerrado. Él asintió lentamente. Me alegra que te haya ido bien. De verdad. A mí también. Le deseo suerte, don Ernesto. Me di la vuelta y seguí caminando. No sentí alegría por su miseria, ni lástima. Sentí indiferencia. La venganza se había disuelto en el simple hecho de haber ganado, limpiamente, con inteligencia. Al salir de la tienda, mi teléfono vibró. Era mi asistente. Señora Ramos, necesitamos su aprobación para el presupuesto de expansión en Colombia. Y la junta de la tarde se ha movido a las 3. De acuerdo, respondí, sintiendo el peso, pero también la satisfacción, de mi nuevo papel. Sofía Ramos, la CEO, había tomado el control. Y la lección que aprendí, mi gente, es esta: nunca subestimen a la persona que limpia su desorden. Porque esa persona es la única que sabe dónde están escondidos sus secretos. Y con ese conocimiento, puede derribar imperios y construir el suyo propio. Mi historia en Inversiones del Sol Fénix apenas comenzaba, pero la historia de la secretaria humillada ya era un recuerdo lejano. Yo había regresado, sí, por la puerta principal. Y ahora, esa puerta era mía. Miren ustedes, mi gente, la vida te da un respiro, pero no te da vacaciones. La paz que sentí al sentarme en la silla de don Ernesto duró lo que tardé en abrir la carta certificada. Era la demanda. Don Ernesto no podía aceptar la derrota. Su ego era más grande que el edificio.
Argumentaba que la adquisición fue forzada bajo coacción, que yo había usado información confidencial para manipular el mercado y que la oferta era injusta. Quería una medida cautelar para detener la transferencia de activos y, por supuesto, quería que me sacaran de su oficina. Me reí. No una risa histérica, sino una risa de alivio. Esto era don Ernesto en su máxima expresión, atacar sin municiones, solo con el ruido de su propia arrogancia. Llamé a don Ricardo Sotomayor, mi mentor. Él ya esperaba la noticia. Lo sabía, Sofía, dijo con calma por teléfono. Los hombres como Cisneros prefieren quemarlo todo antes que aceptar que se les ha acabado el tiempo. Mándale la demanda a nuestro equipo legal. Ellos saben qué hacer. Y así fue. Mi primera semana como CEO no fue de planeación estratégica, sino de guerra legal. Pero esta vez, yo no era la que estaba en desventaja. Yo era la que tenía el arsenal. Me reuní con el equipo legal de Phoenix Capital. Eran unos tiburones, elegantes y despiadados. Les entregué la demanda y una carpeta que contenía el secreto de la caída de Cisneros, los archivos de la inversión inmobiliaria fallida y las manipulaciones contables que yo había documentado en mi mente y que luego, bajo la dirección de don Ricardo, habíamos recuperado de los servidores antiguos. Señorita Ramos, dijo el abogado principal, un hombre llamado licenciado Morales, con una sonrisa de satisfacción, don Ernesto está intentando un suicidio legal. Su caso se basa en decir que usted robó información. Nosotros vamos a demostrar que usted simplemente ejecutó su trabajo y que él intentó ocultar un fraude masivo. La respuesta de Phoenix Capital fue brutal. No solo refutamos la demanda de don Ernesto, sino que presentamos una contrademanda por fraude, incumplimiento fiduciario y malversación de fondos. La evidencia era irrefutable. Yo tenía las fechas, las cifras, los correos electrónicos. Tenía hasta el detalle de cómo Valentina había cargado sus gastos de spa a las cuentas de viajes de consultoría. A los 10 días, la corte dictaminó. La demanda de don Ernesto fue desestimada con prejuicio. No solo perdió la oportunidad de recuperar la empresa, sino que quedó expuesto al escrutinio del fisco y la amenaza de cargos criminales. El día que se hizo pública la noticia, el silencio en Inversiones del Sol Fénix fue ensordecedor. Los pocos gerentes que habían sido leales a don Ernesto entendieron que la guerra había terminado y que yo era la vencedora absoluta. Con la parte legal resuelta, pude concentrarme en lo que realmente importaba, limpiar la casa. Les digo de verdad, mi gente, lo que encontré en la auditoría interna me revolvió el estómago. No era solo ineficiencia, era corrupción pura y dura. El departamento de Valentina era un hoyo negro de gastos injustificados. Había contratos con empresas fantasma de sus amigos, sobreprecios en el material de oficina que triplicaban el costo real y, la cereza del pastel, el proyecto inmobiliario de la costa no solo estaba colapsando, sino que don Ernesto había desviado fondos de la tesorería para cubrir sus propios préstamos personales. Convocé a una junta con los gerentes de las áreas clave. Miren, dije, proyectando en la pantalla las gráficas de la auditoría. Esto no es una empresa. Esto era una alcancía personal de la familia Cisneros. Y este desperdicio de dinero es la razón por la que todos ustedes estaban sobrecargados de trabajo y mal pagados. Anuncié despidos. Despidos de aquellos que habían sido cómplices del fraude o que simplemente se negaban a trabajar bajo un sistema de mérito. No hubo gritos ni escándalos. Solo aceptación. La gente estaba cansada de la injusticia. Y luego, vino la parte de la justicia. Ahora, a los que se quedan, dije, mirando a la gente que sí había sudado la camiseta, como Juan de Contabilidad, que ahora era mi mano derecha. A partir de hoy, Inversiones del Sol Fénix implementa un nuevo sistema de compensación. Revisen sus correos. No solo ajustaremos sus salarios a niveles de mercado, sino que implementaremos un bono por desempeño trimestral. El mérito será recompensado. Su lealtad ya no es hacia mí, sino hacia la eficiencia y la ética. La sala estalló en aplausos. Vi a gente llorar. No por el dinero en sí, sino por el respeto. Por primera vez, se sentían valorados por su esfuerzo, no por su capacidad de aguantar humillaciones.
Yo sabía que mi trabajo no era solo financiero, era moral. Tenía que restaurar la dignidad de esa oficina. En cuanto a Valentina, ella intentó una última jugada melodramática. Un día, apareció en la recepción, vestida de negro, con gafas de sol gigantes, exigiendo verme. La recepcionista, ahora una mujer con más seguridad en sí misma gracias a los nuevos protocolos, me llamó. Señora Ramos, la señorita Cisneros insiste en verla. Dice que es urgente y personal. Dile a la señorita Cisneros, instruí con frialdad, que si es urgente, que envíe un correo a mi asistente para agendar una cita dentro de 3 meses. Y que si es personal, que me bloquee en redes sociales. No tengo nada que hablar con ella. Valentina hizo un escándalo, gritando que yo era una parvenue, una advenediza, y que la empresa se iría a pique. Gustavo, el guardia, que ahora me miraba con adoración de fan, la escoltó fuera del edificio con una firmeza que me hizo sonreír. Ese fue el final de los Cisneros en mi vida. Don Ernesto estaba lidiando con sus abogados y el fisco, y Valentina había quedado reducida a un mal recuerdo. Mi enfoque se convirtió en la estrategia. Bajo mi liderazgo, Fénix Capital inyectó el capital necesario, y yo, usando mi conocimiento de las debilidades de la competencia, empecé a ganar contratos que Cisneros había perdido por su pereza. Don Ricardo Sotomayor estaba encantado. Sofía, no solo diriges la empresa, sino que la estás transformando. Los números son espectaculares. Es fácil cuando el competidor te da todas las claves de su caja fuerte, don Ricardo. 1 año y medio después de convertirme en CEO, Inversiones del Sol Fénix era el nombre de moda en el mundo financiero latinoamericano. Habíamos superado a todos nuestros viejos competidores. El edificio de cristal, antes un símbolo de mi miseria, ahora era el símbolo de mi triunfo. Un día, estaba en mi oficina, firmando un contrato multimillonario, cuando me detuve. Miré por la ventana. La vista era impresionante. Recordé a la Sofía que lloraba en el autobús, con el sueldo miserable y el alma rota. La venganza había sido un motor poderoso, les digo de verdad. Me había dado la fuerza para estudiar, para arriesgarme, para pelear. Pero una vez que la venganza se cumplió, me di cuenta de algo más profundo. Mi motivación ya no era don Ernesto. Mi motivación era demostrar que la eficiencia, la dedicación y la ética siempre ganan. La humillación se había convertido en mi base, pero el éxito era el techo. Implementé programas de mentoría para las mujeres jóvenes en la empresa, asegurándome de que ninguna de ellas tuviera que pasar por lo que yo pasé. Hice que la cultura de la oficina fuera de respeto absoluto. Una tarde, mientras revisaba los planos para una expansión de la oficina, Juan de Contabilidad entró en mi despacho. Señora Ramos, dijo, sonriendo con genuina felicidad, acabo de terminar el balance del trimestre. Es el mejor en la historia de la compañía. Gracias, Juan. Pero no es mi logro. Es el de todos. Él se quedó un momento en silencio, y luego me miró con una sinceridad que me conmovió. No, señora Ramos. Usted nos salvó. Usted nos enseñó que ser la persona que hace el trabajo importa más que el título que uno tiene. Me quedé pensando en eso. Yo había vuelto como la CEO, pero en el fondo, seguía siendo la secretaria. La persona que sabía dónde estaba cada tornillo. La diferencia es que ahora, yo decidía dónde poner esos tornillos. El rumor de mi historia se había extendido por toda la ciudad. La secretaria que regresó como la jefa. Era una leyenda urbana de las finanzas. La gente me respetaba, no solo por mi poder, sino por mi historia. Y así, mi gente, la vida de Sofía Ramos se estabilizó. Ya no era la víctima, sino la arquitecta de su propio destino. La empresa crecía, mi fortuna personal crecía, y lo más importante, mi paz mental era absoluta. Pero faltaba un último capítulo en esta historia de justicia. Faltaba el encuentro final, el que no sería legal ni profesional, sino puramente humano. El último recuerdo de la vieja Inversiones del Sol. Y ese encuentro, miren ustedes, llegó de la manera más inesperada, en un lugar que nunca imaginé. Un sábado por la mañana, estaba en un centro comercial de lujo,
buscando un regalo para don Ricardo, que había sido mi ángel guardián. Iba vestida de forma casual, pero con esa aura de alguien que tiene el control. Mientras caminaba por una tienda de electrónica, vi una figura familiar. Un hombre con un traje gastado, mirando con nostalgia un teléfono móvil de última generación que no podía pagar. Era don Ernesto Cisneros. Se veía demacrado, más delgado, y con esa tristeza profunda que solo trae la pérdida total. Había perdido la demanda, había vendido su casa para pagar deudas y el fisco lo había dejado casi en la ruina. Me acerqué lentamente. Él no me vio al principio. Estaba absorto en su miseria. Don Ernesto, dije. Él se sobresaltó y se giró. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban llenos de una mezcla de vergüenza y sorpresa. Tanta sorpresa que pareció que iba a desmayarse. ¿Sofía? Susurró, mi nombre sonando extraño en sus labios. Soy yo. Hubo un silencio incómodo. Él miró mi ropa, mi bolso, mi presencia, y luego miró su traje arrugado. No te reconocí. Estás muy cambiada. La responsabilidad cambia a la gente, don Ernesto. Sí, supongo que sí. Escuché que la empresa está mejor que nunca. Así es. El mérito es un motor más eficiente que el miedo. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. Mira, Sofía, yo quiero disculparme. Por cómo te traté. Fui injusto. La disculpa era tardía y forzada por las circunstancias, pero era una disculpa al fin. Lo sé, don Ernesto. Pero no se disculpe conmigo. Disculpe a la Sofía que perdió 10 años de su vida sirviendo a su ego. Esa Sofía ya no está. ¿Y Valentina? Preguntó, con un tono de dolor paternal. Valentina está bien. La vi en las noticias. Está intentando lanzar una línea de ropa en redes sociales. Espero que le vaya bien. Pero, en lo que a mí respecta, el capítulo Cisneros está cerrado. Él asintió lentamente. Me alegra que te haya ido bien. De verdad. A mí también. Le deseo suerte, don Ernesto. Me di la vuelta y seguí caminando. No sentí alegría por su miseria, ni lástima. Sentí indiferencia. La venganza se había disuelto en el simple hecho de haber ganado, limpiamente, con inteligencia. Al salir de la tienda, mi teléfono vibró. Era mi asistente. Señora Ramos, necesitamos su aprobación para el presupuesto de expansión en Colombia. Y la junta de la tarde se ha movido a las 3. De acuerdo, respondí, sintiendo el peso, pero también la satisfacción, de mi nuevo papel. Sofía Ramos, la CEO, había tomado el control. Y la lección que aprendí, mi gente, es esta: nunca subestimen a la persona que limpia su desorden. Porque esa persona es la única que sabe dónde están escondidos sus secretos. Y con ese conocimiento, puede derribar imperios y construir el suyo propio. Mi historia en Inversiones del Sol Fénix apenas comenzaba, pero la historia de la secretaria humillada ya era un recuerdo lejano. Yo había regresado, sí, por la puerta principal. Y ahora, esa puerta era mía para siempre. El sol brillaba sobre el palacio de cristal, y por fin, el brillo era justo.